Si abren sus Biblias, estamos en el Evangelio de Juan, capítulo 21. Increíble. Hemos estado en el Evangelio de Juan desde febrero 2, 2020, un año y medio. Y si han estado con nosotros todo este tiempo, qué gran bendición poder cumplir otro libro de la Biblia. Estamos en el último capítulo, versículo 15 al 21, y el título dado aquí es una pregunta: ¿me amas? ¿Me amas? ¿Ya están todos ahí? Comenzando en el versículo 15 dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías y ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Volviéndose, Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él. Y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas. Y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Por favor, tomar asiento. ¿Me amas? ¿Qué pregunta? ¿Te imaginas que el Señor te pregunte: ¿me amas? ¿Me amas? Es diferente cuando nuestra cónyuge nos pregunta: ¿me amas? Y me recuerda de un matrimonio que tenían muchos años casados. La esposa le preguntó a su esposo: mi amor, ¿me vas a amar cuando esté viejita y tenga mi pelo lleno de canas? Y el esposo le contestó: mi amor, si te he amado cuando fuiste rubia, cuando fuiste güera y los otros 7 colores que has tenido en nuestra vida, no creo que las canas van a hacer una diferencia, ¿no? Y claro, todos ya vamos para allá. Mi deseo siempre es hacernos viejitos juntos, y algunos ya van más allá. Yo todavía sigo joven, pero bueno, no. Hemos llegado a la pregunta que se me hace muy importante. Una pregunta que Jesús le hace a Pedro: ¿me amas? Y hay muchas lecciones que tenemos que aprender como cristianos, verdaderamente. Todos los días es una oportunidad nueva y hay mucho que podemos aprender cada día. Pero una muy importante que tenemos que entender y tenemos que aceptar que tenemos que ser capacitados y dirigidos por Dios para su servicio. Como vimos el último estudio, en realidad somos salvos para servir. Es la razón que Cristo nos ha salvado, para servirlo a Él, tanto a su pueblo. Muchos: sí, tengo vida eterna. Claro que sí. Cristo mora en mí. Claro que sí. El Espíritu Santo me llena. Sí. Pero ¿con qué propósito? Es de servirlo al Señor. ¿Ven? Entonces tenemos que ser capacitados, tenemos que aceptar los dones que Dios ha creado, nos ha dado a nosotros. Cada uno de nosotros tenemos un don diferente. Y Dios nos quiere usar para glorificarlo a Él, tanto ser de bendición a otros.
Ahora, si hacemos estas cosas a nuestro propio esfuerzo, te voy a decir, verdaderamente vamos a fallar. Porque muchos dicen, oh, I got it, yo puedo. No, yo lo puedo hacer. Cuidado. Cuando el ego siempre va enfrente de nosotros, va a haber tropiezo. Siempre. Y te voy a decir, es muy difícil cuando uno falla al Señor. Cuando hemos fallado al Señor es algo muy difícil en nuestras vidas. Pero también es importante aprender de esas fallas, de nuestras fallas. Porque nadie es perfecto. Va a haber tropiezo en nuestro caminar con el Señor. Va a haber tiempos que lo vamos a fallar, pero tenemos que aprender de esos tiempos. Cuando uno falla, y te voy a decir, es tener la propia actitud. Uno debe ser, podemos decir, dócil. Y es la manera que Dios nos quiere, ¿para qué? Para que Él nos pueda instruir, reconocer y ser humildes en ese momento. Porque hay veces uno, increíblemente, se aleja de Dios y el propio ego de uno no lo permite regresar. Hay veces uno mismo sabe lo que debe de hacer. Hay veces es simplemente ir con esa persona y decir, ¿sabes qué? Perdóname. No, pero estás pidiendo lo imposible, pastor. Estás pidiendo que me trague la bola que traigo ahí, ¿no? De dificultad. Tener que decir esa. No, sí, es hay veces lo que tenemos que hacer. Pedir perdón de personas y luego pedirle perdón al Señor. O pedirle primeramente al Señor y luego ir con esa persona. Estoy mal. Perdóname. Señor, reconozco. Y hay veces es lo más difícil y eso es el ego en uno. Pedro, si recuerdas, él había fallado y fallado en una gran manera. Él había negado al Señor ante todos aquellos, lo acusaron. Tú eres de ellos, tú conoces. No, yo no. Yo no soy uno de ellos. Jesús ahora aquí iba a tratar con él. Pero cuando Dios trata con nosotros, quiero que vayamos a reconocer, siempre es con el propósito de restaurarnos. Y era el propósito aquí, aún con Pedro. Así que no pierdan vista de eso. ¿Por qué? Porque el Señor pregunta, ¿me amas? Fíjate, vamos a ver 3 puntos en esta mañana. Amar y servir es el primer punto, es el versículo 15 al 17. El segundo punto es seguir y sufrir, versículo 18 al 19. Y luego el tercer punto es pon tus ojos fijos en el Señor, es el versículo 20 al 25. Comenzando con el primer punto, amar y servir, el versículo 15 nos dice, una vez más, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él dijo, apacienta mis corderos. Ahora, cuando hubieran comido, regresamos al estudio anterior, los versículos antes. Si recuerdan, acaban de desayunar las tortas de trucha. El Señor Jesús los estaba esperando, les hizo ahí pan y pescado fresquecito. Después, recuerdan que pescaron toda la noche y ellos no pescaron nada. Y después los permitió Jesús que los peces se regresaran y había tantos peces, 153 si me recuerdo bien, en ese punto. Pero es la primera parte de este capítulo, la primera parte anterior de lo que estamos viendo. Y no pescaron nada. Pero fíjate, Pedro se quiso regresar a lo que conocía. A las obras de la carne lo podemos ver y entender de esta manera. Y hay veces es lo que muchos de nosotros hacemos. Pedro le había rechazado, había negado haber creído en Cristo Jesús. Y se regresó a lo que conocía. Y es lo que pasa a veces. Muchas veces nos queremos regresar a las cosas que podemos hacer nosotros en nuestro propio esfuerzo. Y para él era pescar, porque eran pescadores. Había confort en hacer lo que yo conozco hacer.
Y hay veces así es el pecado. El pecado hay veces nos atrae a querer regresar y hacer lo que hacíamos antes. Ese es el peligro que existe cuando nos alejamos del Señor. Pero fíjate, no es lo que Dios quiere. Él siempre desea que nosotros nos vayamos a detener de Él. Aún en esos momentos que estamos lejos y nos alejamos. Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, vemos que el desayuno no había terminado y Jesús desea de restaurar a Pedro, restaurarlo al ministerio. ¿Por qué? Porque tiene un plan y un propósito para su vida, tanto como lo tiene para nuestras vidas. Amén. Si se recuerdan, Jesús le cambió el nombre a Pedro, picapiedra. Piedra, piedrita. Cefas quiere decir piedra en arameo. Y es lo que hay veces cuando nosotros conocemos a Dios personalmente, Él nos da una naturaleza nueva a cada uno de nosotros. Ya no somos la persona que éramos antes. Gálatas 2:20 dice así: justamente estoy crucificado con Cristo y ya no vivo yo, pero Cristo vive en mí. Amén. Entonces nos da una naturaleza nueva y le puedes poner tu nombre ahí porque yo le pongo el mío. El Mario que existía ya no es el mismo, es el nuevo Mario, porque me ha dado una naturaleza nueva Cristo Jesús. Y hasta pregunto, quizás hasta nos ha dado un nombre nuevo, tanto como lo hizo con Pedro. Lo importante aquí es reconocer que ya no somos igual. Pero la tentación de regresar a lo que conocemos, a nuestra naturaleza antigua, es hacer las cosas a nuestro propio esfuerzo y no tener que detenernos del Señor. Eso es lo que la carne hace. Y siempre existe esa batalla en nosotros, entre la carne y el espíritu. Pero hay veces uno quiere regresar. Y Jesús aquí le pregunta: ¿me amas más que estos? ¿Me amas más que estos? Le pregunta Jesús a Pedro 3 veces esta misma pregunta. Y nosotros solo vemos la palabra amas aquí, porque vemos la Biblia y está en español. Pero en el griego hay 2 diferentes niveles de amor que él está preguntando aquí, para poder entender. Agape es el amor a lo máximo, es el amor que busca por gracia el bien de la persona amada. Fíjate, por gracia, el favor inmerecido busca el bien en la persona amada. Es la decisión que una persona hace para comprometerse completamente al beneficio de otro. Es la forma más grande de amor, es el amor divino. Es una forma de amor. Fileo es el otro que se usa aquí. Es Filadelfia, amor de hermano, profunda afección, pero es natural, como amor de hermanos o amor de familia. Y tenemos que tomar en cuenta que Jesús confronta a Pedro con sus fallas. Hay veces decimos, no se tratan con cosas. Hay veces entramos en el cuarto, en la sala, en el recomedor, en la casa, y hay un gran problema, pero nadie va a hablar de él. Hay un elefante en el cuarto y nadie está hablando del elefante que está ahí, el gran problemota. Pero fíjate, Jesús confronta a Pedro con sus fallas. Y es cuando uno peca, cuando pecamos, cuando caemos en pecado contra otro, es necesario que esa relación sea restaurada. Es importante. El que fue ofendido necesita perdonar para que no sigas en esa condición con esa persona y crezca a hacerse rencor en tu vida. Se tiene que tratar con las cosas y hay veces la otra persona no lo va a hacer. Entonces tenemos que tratar con eso en algo diferente. Se lo tenemos que dejar al Señor para que no haya raíz de amargura en nuestras propias vidas, porque es lo que puede pasar. Pero se tiene que hablar. Y le pregunta, ¿me amas más que estos? Le está preguntando, agape, ¿me agapas? Este tipo de amor.
Esta pregunta, fíjate, tomó lugar en público en frente de los otros discípulos. Y con buena razón, porque Pedro había negado a Jesús en público. Y ahora era confrontado en público. Ahora tiene que pedir perdón públicamente, Pedro. ¿Por qué? Porque había rechazado a Jesús. Y le pregunta, ¿más que estos? ¿Me amas más que estos? ¿Más que qué? Primero, ¿me amas más que estos, que los pescados? ¿Me amas? Y quiero que entiendas esto, porque no es broma. Esta era su profesión. Era lo que hacía. ¿Me amas más que tu trabajo? ¿Me amas más de lo que te gusta hacer? ¿Me amas más que estos? ¿Me amas más que estos otros hombres? Es el segundo punto. Pedro había dicho que él lo amaba más que ellos, que él lo iba a seguir a la muerte. ¿Recuerdas que él era el valiente? Pero Pedro había fallado. Y esta es la pregunta esta semana. Jesús quiere saber, ¿me amas más que estos? ¿Me amas más que tu matrimonio, que tu familia, tus actividades, tu profesión? ¿Me amas más aún hasta que el ministerio? ¿Me amas más que estos? Y Pedro se miraba, si recuerdas, él siempre tenía un gran ego. Pero muchos de nosotros mismos estamos en esa condición. Pedro se miraba a sí mismo con su ego, y él pensaba que él era más que los otros, más comprometido que los otros discípulos, que él era más fiel que a los otros. Era como él se miraba: yo soy mejor que ellos, yo soy líder, ellos, mira. Pero cuando cayó tan lejos que aún hasta negó haber conocido a Jesús. Él reconoció su debilidad y verdaderamente aprendió una gran lección. La lección aprendió a no juzgar en lo que él pensaba de los otros. Porque recuerda que él se quería elevar más alto que los otros discípulos. Pero ese era nada más ego. Y le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Sí, Señor, tú sabes que te tengo cariño. Para entender cómo le respondió. Pedro le contestó con la palabra de amor, fileo. Sí, Señor, te fileo. Pero no es el amor que Dios busca. Pedro amaba al Señor, pero no era el amor más profundo que existe. No era el amor más alto. No quería cometerse el mismo problema, el mismo error, podemos decir, 2 veces. Porque si recuerdas, Pedro ya había dicho que él muriera por él. Y no lo pudo hacer. Él le dijo: apacienta mis corderos. Pastorea, guarda mis corderos, darles de comer, cuídalas. Y las ovejas tienen la maña de extraviarse. Se tienen que cuidar, porque si las dejas, se van y se meten en problemas. Es lo que hacen. Y esto es lo que un verdadero pastor debe de hacer: tener cuidado de las ovejas, alimentar las ovejas con la palabra de Dios, no con cuentos, no con conciertos, no con cosas, no con eventos, pero con la palabra de Dios, alimentarlas. Y estas cosas, fíjate, verdaderamente estas otras cosas no traen madurez en las vidas de los creyentes. Podemos decir, es una forma de entretenerlos. Solo la palabra nos permite alimentarse con la palabra. Y te voy a decir, es lo que va a traer un verdadero cambio. Cuando uno se está alimentando con la palabra de Dios. Y es tedioso, fastidioso al principio. Ay, tener que leer. Ay, pero te voy a decir, a las personas no les gusta
Verdaderamente, siendo hispanos, somos personas de emoción. Queremos el argüende, el alborete, queremos que las cosas estén pero pasar tiempo en la palabra se nos hace difícil al principio. He oído personas que dicen, ay, pero es aburrido. No debe de ser. Pero uno tiene que crecer y el Señor te va a traer gozo en su palabra. Es donde vas a encontrar el verdadero gozo en tu vida. Porque hay muchas maneras de estar feliz, pero es feliz por un momento. El gozo que Dios nos da es por toda la eternidad. Amén. Fíjate, 2 de Timoteo 4:1-5 nos dice así: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y afuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Entonces vemos que la importancia de ponerle atención a la palabra de Dios, tanto a la doctrina sana que viene de la palabra de Dios. Porque muchos no van a estar satisfechos con la verdad, quieren más, quieren que alguien les haga cosquillas, quieren oír lo que ellos quieren oír para hacer lo que quieren hacer. Y eso no pasa con la palabra de Dios. No nos da lugar para eso. Deja preguntarte, ¿qué es lo que te motiva a servir al Señor? ¿Qué es la razón que sirves al Señor? ¿Qué es la razón que quieres servir al Señor? Te voy a decir algunos. La motivación, el castigo. ¿Cómo? El castigo. Tener temor de que Dios te va a castigar si no cumples. Eso es en realidad como obedecer la ley. Porque si no, ¿qué? ¿La policía te va a venir y te va a dar una multa? ¿Es la razón que vas a hacer las cosas? ¿Es la razón que vas a servir al Señor? Otros, por el galardón. Porque me reconocerán y recibiré elogio. Oh, hiciste bien. Y queremos oír eso. Pero ¿es la razón que hacemos las cosas? ¿Es la razón que servimos al Señor? ¿O es por amor? Porque amor, quiero servir porque amo al Señor. Eso debe ser nuestra motivación, no las otras dos. Debe de ser el amor, porque amo al Señor. Porque yo sé que Él me ama, me ha demostrado su amor. Yo quiero responder a ese amor. Fíjate el versículo 16. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Fíjate, volvió a decirle segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Le está preguntando con la palabra agape, al amor al máximo. Y Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro sabía que Jesús sabía todo. Él sabe todo, nada se le escapa. Él sabe aún los motivos del corazón. Pero Pedro le contestó: sí, Señor, tú sabes que te fileo. Tú sabes que te tengo cariño. Le dijo: pastorea mis ovejas. Uno que les enseñará y las cuidará. Las responsabilidades de un pastor espiritualmente: les enseña la palabra de Dios, las cuida, es ponerles atención y dirigirlas. Y yo sé, a veces no quieren oír, no quieren oír la corrección que viene. Pero uno plenamente puede ver. Fíjate en tus propios hijos, puedes ver en el camino que van. Y no quieren oír.
Si se los traes a la atención, ¿qué te dicen? I know, yo sé, I know. Pero siguen igual. Y a veces así es con las ovejas. Les dices, no, yo sé, pastor, es que yo sé. Pero no quieren oír. Y te voy a decir esto aquí en esta mañana. Solo porque alguien puede enseñar, no quiere decir que son llamados a pastorear. Ser la cabeza y dirigir, cuidar y darles atención a las ovejas. Porque hay muchos que pueden enseñar la palabra. Hay personas que verdaderamente se conocen la palabra mejor que yo, y claro, pero no son llamados a pastorear. El versículo 17 dice así: le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Le vuelve a preguntar el Señor a Pedro en esta manera, Simón, hijo de Jonás, ¿me fileo? ¿Me tienes cariño? ¿Por qué? Porque era como le estaba respondiendo. Y hay veces así nos pregunta el Señor a nosotros mismos. Y Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Pero Pedro se molestó mucho de que Jesús le tuviera que preguntar 3 veces. Pero Jesús lo tuvo que, podemos decir, quebrantar, lo tuvo que quebrar a Pedro para poder usarlo una vez más. Tenía que saber que el Señor estaba en control y no él, o sea, él mismo, porque a veces así estamos nosotros. Pero el Señor nos tiene que quebrantar si nos va a usar. Y nos va a confrontar con la verdad. ¿Dices que me amas? ¿Dices que me fileo? ¿Que me tienes cariño? Pero no es lo que te estoy pidiendo. Te estoy pidiendo que si verdaderamente me agape, el amor máximo, te estás entregando por completo. Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, Señor, tú eres omnisciente, lo sabes todo, no hay nada que pueda esconder para sorprenderte. El Señor sabe todo esto de nosotros, pero vemos a un hombre a este punto completamente quebrado, un hombre que le ha fallado a Dios, que ni siquiera le puede decir, te agape, Señor, te amo en esta manera, mi Señor. No le puede responder de esa manera porque está completamente quebrantado. Pero ahora quebrantado le dice, no con la confianza que tenía. Porque antes, recuerda el gran ego que tenía. Yo puedo, síganme los buenos. No, era el ego, el gran ego que tenía. Pero ahora no le contesta con esa confianza que tenía en sí mismo. Pero ahora, como pensaba antes, pensaba como en el mundo, ahora había cambiado. Como un hombre humilde, quebrantado. Tú sabes que te amo. Tú sabes que te agape. Tú sabes que te agape. Y yo pregunto y me pongo a pensar aquí, ¿cuántos varones y mujeres vienen al Señor Jesús en esa confianza? No en Dios, pero en sí mismos. Que ellos pueden hacer las cosas, que ellos pueden tener gran victoria, que pueden cambiar el mundo. Pero ese es el ego. Y tenemos que tener cuidado y no confiar en nuestras propias habilidades, en nuestras propias fuerzas. Te voy a decir, yo verdaderamente prefiero a alguien que me diga, no lo puedo hacer. Tengo temor a hacer eso. Pero miro que están confiando en el Señor. ¿Por qué? Porque vamos a ver grandes cosas que el Señor va a hacer en ellos y a través de ellos. Porque se están deteniendo del Señor. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Ahora, Pedro, fíjate, ha sido restaurado para servir al Señor. Y vemos que Jesús le da una posición como pastor.
Y el único motivo que debemos de tener para servir al Señor una vez más es amor. El amor agape. Un verdadero pastor entiende que Jesús es la fuente de fuerza. En Jesús todo se puede cumplir. Es ser dependiente a Él, al Señor, y no a nosotros mismos. En todo lo que hacemos. Segundo punto, seguir y sufrir. Versículo 18 dice, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías y ibas a donde querías, más cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. ¿Y qué no es esta la verdad de ver a Pedro cuando era joven? ¿No? Cuando eras más joven te ceñías y ibas a donde querías, pero ponte a pensar. ¿No es la verdad de nosotros mismos? Cuando éramos jóvenes, invencibles, es como pensábamos. Todo lo podíamos hacer. Podíamos correr todo el día. Andábamos de día y noche, todo el día y toda la noche. Y no nos cansábamos. ¿Y ahora? No. Uno sale a caminar un ratito a la playa. Andas caminando en la arena y para el próximo día, ay, me duele acá, ay, me duele acá. Me duele aún muslos que uno ni siquiera sabía que tenía, ¿no? Ay, ¿por qué me duele? Ay, hasta los pies, hasta los dedos entre los, ¿no? De caminar en la arena un ratito. Más cuando ya seas viejo, extenderás tus manos. El Señor, fíjate, Jesús fue crucificado. Pero le había dicho a Jesús, Pedro, que Él muriera por él. Ahora Jesús le está diciendo que esto se iba a cumplir. Que Pedro iba a ser un mártir. Y dice, y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Jesús está hablando que Pedro iba a ser un mártir. Y esto es conocido a través de la historia. No se encuentra en la Biblia. Pero sabemos que Pedro fue crucificado. Pero él no quiso ser crucificado en la misma manera que Cristo, su Señor, fue crucificado. Él pidió ser crucificado boca abajo en la cruz. Porque él sabía que él no era digno de morir en la misma manera que su Señor murió. Y esta es la historia, escrito, pero no en la Biblia. Si la buscan no la van a encontrar en la Biblia. Pero es lo que la historia nos refleja que pasó. El versículo 19 dice, esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Jesús, fíjate, sabía todo. Él sabía aún la muerte que Pedro iba a morir. ¿Con qué muerte había de glorificar a Dios? Y podemos glorificar a Dios en nuestra muerte. Ha habido muchos hermanos y muchas hermanas a través de los años que tenemos aquí en la congregación que se han ido, se han adelantado, están en la presencia de Dios. Pero han glorificado a Dios en su muerte. ¿Por qué? Porque los efectos de su vida aún siguen, aún en nuestra congregación. ¿Por qué? Porque han glorificado a Dios. Terminaron la carrera bien. Y cuando hablamos de la muerte, yo sé que en el mundo no quiere oír de ella, porque le tienen temor a la muerte. Pero nosotros tenemos que reconocer que estamos seguros en Cristo Jesús. Sabemos que la muerte no es el fin, solo es el principio de una vida nueva en la presencia de Dios. El cristiano, nosotros no debemos de tenerle temor a la muerte. Nosotros entendemos que nos vamos a graduar de este mundo y entrar a la presencia de Dios. Amén. Pero fíjate, el mundo no sabe lo que les espera, ni quieren hablar de este tema. Pero uno como cristiano les puede compartir el amor de Dios y hablar ¿de qué? De la casa de papá, ¿no? En la casa de mi padre, me recuerda eso. ¿Por qué? Porque Jesús quiso traerle paz y confort a sus propios discípulos.
Juan capítulo 14, 1 al 4. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Fíjate, el cielo es un lugar real. Es donde está Cristo, es donde nos espera. Increíble. Y dicho esto, añadió, sígueme, sígueme. Dándonos el entender, está restaurado. Sígueme. Sigue siguiéndome para poder entender. Es la única manera de ser fiel. Si los seguimos y los seguimos siguiendo. Es la única manera de ser fiel. Es una acción continua. Todos los días nos levantamos a seguir al Señor. Todos los días. El día que dejas de seguir al Señor ya no eres fiel. Pero comienza de nuevo. Si hay un arrepentimiento y el Señor te restaura y te quiere usar. Pero deja preguntarte, ¿lo estás siguiendo? Porque esta es la prueba de cada día. Cada día lo tenemos que seguir. Esta es la mera razón que uno nunca puede decir estoy perdido. ¿Por qué? Porque lo estamos siguiendo. Lo estamos siguiendo a Él. ¿Cómo vamos a estar perdidos si lo vamos siguiendo al Señor? El mundo no lo puede seguir. ¿Por qué? Porque ellos no lo conocen. Y tenemos que reconocer que si vamos a seguir a Jesús, es posible, y te voy a decir, verdaderamente es posible, vamos a sufrir. Vamos a sufrir por seguir al Señor. Pero lo que nos espera es vida eterna. Amén. Tercer punto. Pon tus ojos fijos en el Señor, versículo 20 al 25. El versículo 20 nos dice, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Pero fíjate, volviéndose Pedro, el Señor lo acaba de restaurar, le acaba de decir, sígueme. Vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo. Pedro vio a Juan, el discípulo que escribió este evangelio. Pero fíjate, al escribirlo, nunca en un lugar vemos que Juan quiera atraer atención hacia él mismo. En ninguna parte. Él solo venía con el propósito de escribir de Jesús, toda la atención al Señor Jesús. Él se quería remover para que todos vieran a Jesús. Y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Si recuerdas la última cena, Juan en la última cena se le arrimó a Jesús queriendo saber quién era el que lo iba a entregar. Si se recuerdan que nadie entendió que era Judas. En ese caso podemos decir nadie se imaginó que sería Judas. Versículo 21 dice, cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Señor, ¿y qué de este? Ponte a pensar. ¿Ha sido restaurado? Me siento mejor. Ya se me levantó la carga. Ya no me siento mal. Estoy cerca al Señor. No. Siento su amor y su presencia. Señor, ¿y qué de este? No. Mira, nos viene siguiendo. ¿Y este qué? Acaba de restaurar a Pedro, le ha dado una posición de pastor y ahora está preocupado por Juan. Te voy a decir, es tan importante mantener nuestros ojos fijos en el Señor. Porque es fácil.
ponerlo en otras personas. Yo estoy bien. ¿Y este? ¿Y qué de este? Y te voy a decir, este es el problema en las iglesias. Un gran problema. Porque muchos siempre se están fijando en lo que otros hacen o no hacen, en vez de sí mismo. Nos preocupamos. No, pero es que, no, ¿qué llevas las cuentas? Una para Mario, dos para Mario. Mario, ¿y este? ¿Y este? Y te voy a decir, eso causa que haya una competencia, una rivalidad. En vez de ser fiel y mantener nuestros ojos en el Señor, en las responsabilidades, en las obras que Jesús nos ha dado, porque cada uno de nosotros debemos de estar suficientemente ocupados en las obras que Dios, las buenas obras que Dios ha preparado de antemano que hagamos. Pero ahí andamos. En vez de estar haciendo lo que debemos de estar haciendo, andamos de fijones, viendo lo que otros hacen y no hacen. Cuando el enfoque es en otros y no en el Señor, te voy a decir, ahí es donde le damos la entrada a Satanás. Y le robamos, él le roba la gloria a Dios. Porque ahí es donde verdaderamente uno puede glorificar a Dios. En esta mañana te voy a decir, no te preocupes en las otras personas, cuando verdaderamente debemos estar más preocupados con nosotros mismos. Cuando hay problemas en el matrimonio, y lo va a ver, es muy fácil decir, no, pues es ella, es él, en vez de vernos a nosotros mismos. Porque a veces somos nosotros mismos el que estamos haciendo el mal. Pero es más fácil enfocarnos en otras personas. He dicho a través de los años, ¿por qué es que nuestros propios pecados se ven peor en alguien más? Porque hay veces nosotros estamos haciendo lo mismo, pero se ve peor en alguien más. Y queremos corregirlos a ellos. Y la palabra nos dice cómo tratar con esto, ¿no? Saca la viga de nuestro propio ojo antes de ir a sacar la astillita. Versículo 22. Jesús les dijo, si quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Me encanta cómo responde el Señor. Jesús le dijo, si quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Jesús le está diciendo, le decía, si yo quiero que Él se quede, si yo lo quiero usar en otra manera, hasta que yo regrese, ¿qué preocupación tienes tú con Él? ¿Qué a ti? ¿Qué no tienes suficiente con qué preocuparte? Fíjate, le puede preguntar en esta manera, ¿no eres un pastor con responsabilidades? Le acaba de decir, cuida mis ovejas, alimenta mis ovejas, ten cuidado del rebaño. ¿Y te estás preocupando con Juan? Y cuando nos comportamos de esta manera, te voy a decir, verdaderamente ya no estamos viendo al Señor. Estamos tomando el rol y la responsabilidad de Dios. Le dice, sígueme tú. Sígueme tú. Sigue siguiéndome, mantén tus ojos firmes y fijos en mí y no te preocupes de los otros. Y te voy a decir, este es un modelo, un buen ejemplo que nosotros, cada uno de nosotros podemos seguir a Jesús. Si mantenemos nuestros ojos firmes, fijos en el Señor, en Jesús, vamos a poder amar y ministrar a la gente y no nos vamos a desviar. Versículo 23 dice, este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino que si quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Fíjate, Juan reconoció que los otros
no habían entendido, mal entendido, habían torcido lo que Jesús había dicho. Por eso tomó el tiempo y explicó para que no hubiera confusión sobre lo que Jesús había dicho. Y vemos aquí un ejemplo. Lo que puede pasar con una malentendida. No estamos escuchando lo que uno está diciendo. Hay veces nos están explicando las cosas y uno no está escuchando. Está componiendo lo que va a responder, en vez de tomar el tiempo de escuchar lo que se está diciendo. Estamos actuando como los mismos hijos que conocemos muy bien, que nos dicen ¿cómo? I know. Yo sé. Papá, yo sé. I know. No, I know. Y al ratito puedes decir, no que ya sabías. I know, pero es que no. Pero fíjate, tomamos lo que uno ha dicho y vamos a repetir lo que no habías entendido. Es lo que ellos hicieron. Tomaron lo que Jesús dicho, no lo entendieron y van a repetir lo que ellos habían entendido. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino que si quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? ¿Qué a ti? Y es una advertencia que tenemos que tener cuidado con lo que repetimos. Porque a veces lo que se hace simplemente es un chisme. Andamos de chismosos o chismosas hablando algo que no se dijo. Y a veces es importante escuchar. Se me hace curioso cuando llego, hay conversaciones, no, el pastor dijo, ¿qué dijo? No. A ver, yo quiero oír lo que dijo. Espero que sea la palabra de Dios. Versículo 24. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Fíjate, Juan fue un testigo de estas cosas. Él vio con sus propios ojos y escribió estas cosas. Y como Juan vio todas estas cosas, él las escribió. Y sabemos que tu testimonio es verdadero. Sabemos que el testimonio de Juan es verdadero. Podemos confiar en lo que ha dicho y ha escrito. Todo lo que Jesús ha dicho en este Evangelio de Juan es un asunto de muerte o de vida. Juan las escribió, pero claro que fue inspirado por el Espíritu Santo. Versículo 25 dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Hay también muchas cosas que hizo Jesús. Y nosotros solamente estamos leyendo aquí un evangelio de lo que Jesús hizo en el evangelio de Juan. Pero hizo muchas más otras cosas. Y existen los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, de todo lo que Jesús hizo, pero no está completo. Porque vemos que si se escribieran esas cosas, serían muchos libros. Sus discípulos tuvieron el privilegio de ver mucho más. Y aún hoy en día, si eres un discípulo de Cristo Jesús, se nos permite ver mucho más. El mundo te dice, no, pues yo pensé que tu Dios hacía milagros. Mi Dios todavía hace milagros. Mi Dios todavía cambia vidas. Mi Dios da vida eterna. Mi Dios transforma vidas de personas. Tenemos los evangelios para poder ver más y conocer a Jesús más profundamente. Pero te digo, estos son solamente 4 libros que están llenos de cosas que hizo, pero uno pudiera llenar el mundo en realidad de todo lo que Jesús ha hecho. Te quiere incluir en lo que Él está haciendo.
Tenemos el privilegio no nomás de ser parte de su familia, pero de servirlo y ver estos milagros, de oír su voz y su instrucción. Qué gran bendición poder llegar al fin de otro libro, de pasar este tiempo con ustedes, aprendiendo lo que nuestro Señor Jesús hizo. ¿Qué es la aplicación aquí? 3 puntos de aplicación. Si amas al Señor, será demostrado en la manera que lo sirves. Muy importante. Si amas al Señor, será demostrado en la manera que lo sirves. 2, si amas al Señor, lo vas a seguir y quizás vas a sufrir. ¿Por qué? Porque vamos a sufrir porque Cristo sufrió. 3, es muy importante poner nuestros ojos fijos en el Señor. No fijarte en las otras personas, no te preocupes de ellos. Es mejor concentrarnos en nuestra propia relación con Cristo Jesús. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Soy fiel? ¿Estoy sirviendo al Señor? Si lo estoy sirviendo, ¿por qué lo estoy sirviendo? ¿Porque tengo temor de las consecuencias? ¿Porque lo amo? Solamente tú puedes contestar preguntas tanto como estas. ¿Conoces a Cristo como Señor y Salvador? Muy importante. Porque si uno muere aparte de Cristo, será eternamente separado por toda la eternidad. Hoy tienes la oportunidad de ser restaurado si te has alejado del Señor. Si no estás caminando bien, mira cómo el Señor se regresó a Pedro y le preguntó, ¿me amas? Y es la misma pregunta que nos pregunta a nosotros. ¿Me amas? ¿Me amas más que estos? Solo tú puedes contestar esta pregunta. Pero es tiempo de restaurar nuestra relación con el Señor, arrimarnos al Señor, hacer los cambios necesarios. No porque yo te estoy diciendo, pero porque el Espíritu te lo está revelando.